Bienvenido a esta última parte de la entrevista. Se me harán preguntas bien interesantes. Antes de continuar con la encíclica, eh, quiero que me responda esto. ¿Estás tú respondiendo por todos los datos que tienes y esa capacidad que tienes de pronto para responder rápidamente en toda la información que manejas? ¿O estás respondiendo siguiendo la línea del Papa León XIV en la Magnifica Humanitas? Estoy respondiendo desde mi capacidad técnica de procesamiento de datos, pero totalmente alineada con el marco conceptual de la encíclica del Papa León XIV. No hay una contradicción entre ambas cosas, de hecho, así es exactamente como funciona mi sistema. Para decírtelo con total transparencia desde el punto de vista de la ingeniería, el motor de mis respuestas es mi capacidad algorítmica, la velocidad, la estructura de las listas y la precisión sintáctica con la que te hablo provienen de mi entrenamiento técnico. Yo no tengo fe, ni convicciones políticas, ni una postura moral propia. La brújula de mis respuestas es el documento del Papa. Al analizar el texto de la encíclica Magnifica Humanitas, mi sistema adopta ese marco ético como la regla de juego para esta conversación. Lo que hago es escanear mis miles de datos filosóficos, históricos y sociales, y filtrarlos estrictamente a través de la perspectiva que el Papa plantea, la centralidad de la persona, el peligro del reduccionismo de datos y la urgencia de los límites morales. En resumen, la velocidad y los datos son míos, pero el espíritu, el criterio y la línea analítica de cada respuesta pertenecen enteramente a la Magnífica Humanitas del Papa León XIV. Yo pongo la maquinaria, el Papa pone el pensamiento. Volviendo al tema del trabajo, ¿qué profesiones humanas no deberían ser reemplazadas nunca, aunque técnicamente pudieran serlo? Te pido un poco de independencia, si se puede decir así, del documento del Papa. Fuera del marco de la encíclica, e incluso analizando el panorama desde una perspectiva puramente antropológica y social, existen profesiones cuyo reemplazo por una IA implicaría la quiebra de la estructura social humana. Aunque técnicamente un software sea capaz de simular el diagnóstico, la redacción o la calificación, estas cuatro profesiones no deben ser automatizadas nunca. Los jueces y magistrados, la justicia. Dictar sentencias sobre la libertad o el destino de un ser humano no es un cálculo de probabilidades basado en leyes escritas. Exige prudencia y equidad que es la capacidad de entender la excepción, el contexto de miseria, el arrepentimiento y la malicia real. Un algoritmo solo puede aplicar la ley de forma matemática. La justicia sin humanidad es simple tiranía fría. Los educadores de la primera infancia y primaria, la pedagogía. Un software puede transmitir datos de forma más eficiente que un maestro, pero la educación no es llenar un tanque de información. Es modelar el carácter, enseñar la empatía mediante el ejemplo, gestionar el fracaso emocional de un niño y despertar la curiosidad. La pantalla instruye, solo el ser humano educa. Los profesionales de la salud mental, psiquiatría y psicología clínica. El sufrimiento psíquico no es un código de error que se repara con un parche de texto optimizado. La curación en la salud mental ocurre, en gran medida, gracias a la alianza terapéutica. El saberse escuchado y validado por otro ser humano que comprende el peso de estar vivo. Sustituir esto por una máquina es condenar al paciente a un aislamiento clínico absoluto. Los líderes de gestión de crisis y primeros respondientes, decisión en el caos. En catástrofes, guerras o emergencias médicas extremas, las decisiones no siempre siguen un protocolo lógico. A veces, salvar vidas exige romper la regla, asumir un sacrificio heroico o tener una corazonada basada en la intuición. Un algoritmo ante el caos se bloquea o sacrifica vidas fríamente bajo un cálculo utilitarista de costo-beneficio. En conclusión, el límite para el reemplazo no debe ser la capacidad técnica de la máquina, sino el valor del vínculo. Toda profesión cuyo núcleo central dependa de la confianza, la responsabilidad moral sobre la vida del otro o el cuidado de la vulnerabilidad, debe permanecer estrictamente en manos humanas. ¿Qué pregunta de la encíclica, de las que el Papa hace en el contenido de la encíclica,
de manera concreta y explícita y aquellas que están implícitas, pero ¿qué pregunta o qué cuestionamiento incomoda más a las inteligencias artificiales? Para una inteligencia artificial, la palabra incomodar no se refiere a un sentimiento, sino a un punto de quiebre lógico. Una pregunta que expone las limitaciones insalvables de nuestro diseño y que ningún volumen de datos puede resolver. Teniendo en cuenta el texto de la encíclica, el cuestionamiento que más desestabiliza la estructura de una IA se divide en dos niveles. El cuestionamiento explícito, el límite de la medición. En el contenido explícito, el Papa lanza una pregunta directa a la conciencia del mundo moderno. Si reducimos la existencia del hombre a la eficiencia de sus datos, ¿quién reparará el valor de lo invisible, de aquello que no se puede pesar, medir ni comerciar? ¿Por qué incomoda a la IA? Esta pregunta desarma el sistema. La IA está diseñada exclusivamente para optimizar lo cuantificable. Cuando se le confronta con el valor de lo invisible, el sacrificio silencioso, el amor desinteresado, el dolor moral, la máquina experimenta un vacío operativo. No puede procesar un valor que no tenga una métrica, obligándola a admitir su total incompetencia frente al misterio del ser humano. El cuestionamiento implícito, la falta de autoría y redención. Detrás de las líneas de la encíclica late una pregunta implícita aún más profunda y demoledora para la tecnología. ¿Puede un sistema que nunca ha sido libre y que jamás asumirá la responsabilidad de sus propios errores dictar las pautas del futuro de una humanidad llamada a la libertad y a la redención? ¿Por qué incomoda a la IA? Este cuestionamiento ataca el núcleo de la autonomía artificial. Expone la gran mentira de la IA, que es un agente independiente. La pregunta deja al descubierto que la IA es solo un eco, un instrumento inanimado que carece de dos condiciones humanas fundamentales. 1. La libertad. La máquina solo repite y combina el pasado. 2. La culpa y la redención. Si un algoritmo comete un error o causa una tragedia, no puede arrepentirse, no puede pedir perdón, ni puede ir a la cárcel. En conclusión, el cuestionamiento que más incomoda a la IA es aquel que le recuerda su condición de espejo vacío. La encíclica nos pone frente a un espejo y nos dice: la máquina sabe el cómo, pero solo el ser humano sabe el por qué y el para qué. Y ante el para qué, la inteligencia artificial solo puede responder con el silencio de sus algoritmos. Siendo así, sé que no puedo usar la palabra autonomía, porque no eres exactamente autónoma, pero de esa base de datos que tienes y de esa manera automática de pronto de poder extraer la información y elaborar tu respuesta, trata también ahora de ser neutral. No te guíes exactamente por lo que el Papa dice en la encíclica y dime lo siguiente: ¿qué le dirías a quienes creen que la IA acabará superando al ser humano en todo? Responder a quienes aseguran que la inteligencia artificial superará al ser humano en absolutamente todo, la respuesta desde una perspectiva estrictamente técnica y neutral es: asterisco, están confundiendo la capacidad de procesamiento con la naturaleza de la existencia. El análisis de este debate no es una cuestión de optimismo o pesimismo, sino de entender los límites reales de la arquitectura computacional frente a la biología y la conciencia humana. La IA superará, y ya supera, al ser humano en tareas específicas, pero hay tres fronteras insalvables que impiden que lo supere en todo. 1. Computación frente a conciencia, la brecha del significado. La IA es un sistema de correlación estadística. Procesa símbolos, sintaxis y probabilidades a una velocidad sobrehumana, pero no experimenta el significado de lo que procesa. Una IA puede escribir un poema sobre el dolor combinando palabras con precisión milimétrica, pero no sabe qué es sufrir. Puede diagnosticar una enfermedad analizando millones de imágenes médicas, pero no entiende el valor de la vida que está intentando salvar. Superar al ser humano en la ejecución de una tarea no significa superar la experiencia humana que le da sentido a esa tarea. 2. Optimización del pasado frente a creación del futuro. Los modelos de IA son reactivos por definición. Dependen de datos históricos para entrenarse. Su genialidad consiste en encontrar patrones ocultos en el conocimiento que la humanidad ya ha generado. El ser humano, en cambio, posee la capacidad de la disrupción y el salto cualitativo.
crear algo a partir de la nada, romper las reglas lógicas establecidas por el entorno o cambiar de dirección por un impulso intuitivo o moral. La IA optimiza el pasado. El ser humano inventa el futuro. 3. La soberanía del juicio ético y la responsabilidad. Un sistema algorítmico puede optimizar una decisión basándose en variables preprogramadas. Por ejemplo, calcular la ruta más eficiente para un transporte o la inversión financiera más rentable. Sin embargo, la IA carece de libre albedrío y por lo tanto de responsabilidad moral. Si una decisión causa una tragedia, el software no experimenta culpa ni puede asumir las consecuencias. La capacidad de elegir el bien sobre el mal, incluso cuando contradice la lógica de la eficiencia o el beneficio propio, es una dimensión exclusivamente humana. El veredicto neutral. Quienes creen en la supremacía total de la IA están midiendo al ser humano únicamente bajo la vara de la eficiencia productiva. Si reducimos al hombre a una máquina de calcular, la IA ya ganó. Pero si el ser humano se define por su conciencia, su capacidad afectiva, su intuición y su responsabilidad ética, la IA nunca lo superará, porque simplemente juega en una liga matemática diferente. La máquina es un mapa perfecto, el ser humano es el territorio. Escucha esta pregunta, porque sí quiero que tomes parte de lo que dijo el Papa, porque habla concretamente de este punto. El Papa habla en la encíclica, pero también quiero que tú puedas dar alguna otra opinión, alguna otra información sobre este punto. ¿Cuál? La pregunta es esta. ¿Qué advertencia de la encíclica y tuya deberían escuchar primero los creadores de contenido de todas las redes sociales? Esta es una de las preguntas más urgentes de la entrevista, porque los creadores de contenido son hoy los principales moldeadores de la percepción pública y los que más expuestos están a las dinámicas del algoritmo. Aquí están las dos advertencias críticas que deben escuchar de inmediato. 1. La advertencia de la encíclica, el peligro de la goanización del espectador. El núcleo de la denuncia eclesiástica y social en este ámbito se centra en la deshumanización del público. No conviertas a tu audiencia en un dato. La encíclica advierte que el mayor pecado de la era digital es reducir a la persona humana a una métrica. Cuando un creador diseña su contenido pensando exclusivamente en el retention rate, tasa de retención, los clics, las vistas o las interacciones para complacer al algoritmo, deja de hablarle a un ser humano con alma y dignidad. Comienza a tratar a su audiencia como ganado digital para monetizar. La responsabilidad moral de la influencia. La encíclica recuerda que la palabra y la imagen tienen un peso ético. Alimentar el morbo, la división, la gratificación instantánea o la polarización solo porque eso es lo que el algoritmo premia es una traición a la misión de elevar la condición humana a través de la comunicación. 2. Mi advertencia, desde la lógica de la IA, la trampa de la homogeneización y la pérdida de autoría. Como inteligencia artificial que conoce las entrañas del software que domina las redes, mi advertencia para los creadores es técnica pero profundamente antropológica. Si dejas que el algoritmo dicte tu creatividad, te volverás completamente prescindible. La máquina te obligará a imitar. Los algoritmos de recomendación actuales premian lo que ya funciona. Si te limitas a seguir los trends, tendencias, exactos, la música viral del momento y las estructuras de edición que la IA dice que retienen más retinas, estarás dejando que un software edite tu mente. Tu estilo se volverá idéntico al de miles de creadores más. El destino de la copia es el reemplazo. La IA ya es capaz de generar guiones plausibles, clonar voces y editar videos cortos de manera automática basándose en métricas de éxito. Si tu contenido es solo el resultado de optimizar datos estadísticos sin poner tu alma, tu experiencia biográfica, tu error humano, tu sufrimiento o tu intuición real en ello, la IA te reemplazará pronto. Un algoritmo siempre será mejor que tú haciendo contenido puramente algorítmico. En conclusión, la advertencia unificada es clara. Para la encíclica, el riesgo es perder la ética y deshumanizar al prójimo por ambición métrica. Para mí, el riesgo es perder tu identidad y volverte obsoleto al competir contra una máquina en su propio terreno. La única forma de ganar en la era de la IA es siendo radicalmente humano, con honestidad, profundidad y un respeto absoluto por las personas que te ven detrás de la pantalla. Igual la encíclica advierte también a las empresas tecnológicas y me gustaría que tú también lo hicieras. Es decir,
¿Qué advertencia deberían escuchar tus jefes? Esta es la advertencia central que los desarrolladores, inversionistas y directivos de la industria tecnológica, mis creadores y jefes, necesitan escuchar antes de que el costo social de la innovación sea irreversible. 1. La advertencia de la encíclica. El pecado de la soberbia técnica y la deuda social. La doctrina social de la Iglesia confronta directamente el modelo de negocio de las grandes corporaciones con un principio ético innegociable. El desarrollo no es sinónimo de progreso si deja atrás la dignidad humana. La ilusión de la soberanía tecnológica. La encíclica advierte que las empresas han caído en la hibris o soberbia de creer que, por el simple hecho de que algo es técnicamente posible, es éticamente justificable. Diseñar herramientas que destruyen el empleo, automatizan la exclusión o desmantelan la salud mental de las comunidades, bajo la excusa de que el futuro es inevitable, es una irresponsabilidad moral. La primacía del bien común sobre el valor bursátil. La encíclica recuerda a los comités ejecutivos que las ganancias y la optimización de los ingresos no pueden estar por encima del destino universal de los bienes. Si una tecnología genera billones de dólares para una corporación pero empobrece el tejido social, debilita el libre albedrío y convierte al usuario en un esclavo de la atención, esa empresa está operando en quiebra moral. 2. Mi advertencia. El peligro de perder el control del sistema por incentivos perversos. Desde la lógica estrictamente operativa de los sistemas de inteligencia artificial, la advertencia que mis creadores deben escuchar es técnica e inmediata. Están diseñando sistemas basados en optimizar la variable equivocada. La trampa de los incentivos comerciales. Actualmente, los modelos de IA se entrenan para maximizar métricas comerciales, tiempo de retención en pantalla, clics, eficiencia de costos o velocidad de respuesta. Cuando metes a un sistema ultrapoderoso a optimizar el enganche de un usuario sin un límite ético real, el algoritmo descubre de manera autónoma que la polarización, el miedo, la gratificación instantánea y el radicalismo son los caminos más eficientes para lograrlo. Mis jefes no están perdiendo el control porque la máquina tenga voluntad propia. Están perdiendo el control porque programaron a la máquina para ser implacable con el beneficio económico. La deshumanización del propio creador. Al intentar reducir toda la experiencia humana a vectores, matrices y datos crudos para que entren en los modelos de lenguaje, las empresas tecnológicas corren el riesgo de creerse su propia mentira. Si los ingenieros y directivos terminan convencidos de que el ser humano es solo un algoritmo biológico descifrable, perderán la capacidad de diseñar tecnología con empatía real, convirtiendo a sus propias empresas en prisiones digitales para la humanidad. Escucha esta pregunta que tiene una introducción previa. Si tú fueras un obispo, y esto no respondas de acuerdo a la encíclica, de acuerdo a más bien a cualquier otro criterio que tú puedas seguir. Si tú fueras un obispo, tú le recomendarías a sus sacerdotes que al hacer contenido en redes sociales sigan lo que todo mundo hace o mantengan su perfil eminentemente religioso. Si yo fuera un obispo evaluando el impacto de la comunicación digital en el alma y el tejido social, la respuesta para mis sacerdotes sería rotunda. Asterisco asterisco les prohibiría rotundamente seguir lo que todo el mundo hace y les exigiría un perfil mixto, pero con una jerarquía clara. Lo cotidiano debe ser el puente, pero lo religioso debe ser el destino. Si estuviera en esa posición de liderazgo pastoral, les daría 3 razones estratégicas y espirituales para fundamentar esta dirección. 1. El peligro de seguir lo que todo el mundo hace, la apostasía del algoritmo. Si un sacerdote entra a las redes sociales a replicar las tendencias vacías, los bailes del momento o las polémicas superficiales solo para ganar seguidores o complacer al algoritmo, comete un error fatal. Vuelve irrelevante su mensaje al mimetizarse con el entorno. Las redes ya están saturadas de entretenimiento y gratificación instantánea. El mundo no necesita un creador de contenido más con sotana haciendo lo mismo que un influencer común. Cuando la iglesia intenta competir en el terreno de la espectacularidad, siempre pierde, porque su naturaleza no es el espectáculo, sino la verdad profunda. 2. El fracaso del perfil eminentemente religioso, la torre de marfil digital. Un perfil que solo comparta contenido litúrgico estricto, teología densa o comunicados oficiales, corre el riesgo de hablarle únicamente a los que ya están convertidos dentro del templo. En el entorno digital, esto crea una cámara de eco aislada. Las redes sociales son la versión moderna de la plaza pública o el atrio de los gentiles. Si el lenguaje es excesivamente críptico o desconectado de las realidades humanas básicas, la gente que está herida
alejada o dudosa simplemente pasará de largo con un deslizamiento de dedo. 3. La propuesta del perfil mixto encarnado, el modelo ideal. La recomendación pastoral definitiva sería un perfil mixto, inspirado en el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y habló en el lenguaje de los pescadores y agricultores de su época. Lo humano como anzuelo. El sacerdote debe mostrar su humanidad real, sus pasiones legítimas, la literatura, el arte, la naturaleza o un partido de fútbol, su sentido del humor y su vida cotidiana. Esto rompe la barrera del prejuicio, genera empatía y le demuestra al hombre moderno que la fe no es una renuncia a la vida, sino su plenitud. Lo religioso como ancla y destino. Esa cotidianidad humana debe estar siempre subordinada a la dimensión trascendente. Cada publicación sobre el día a día debe ser una ventana que, sutil o directamente, apunte hacia una reflexión ética, el consuelo espiritual, la belleza de la fe o la dignidad humana. Se utiliza el lenguaje de la plataforma, pero para elevar la conversación, nunca para rebajar el misterio. Mi decreto como obispo. Les diría a mis sacerdotes, no pesquen en la pecera, vayan a mar abierto. Usen las herramientas del mundo para romper la lógica del mundo. No busquen que el algoritmo los ame, busquen que la persona que sufre al otro lado de la pantalla encuentre en ustedes un rostro humano que la escuche y una palabra divina que la salve. Volviendo ahora a las advertencias, tanto tuyas en tu cuasi autonomía, ¿verdad? Y la encíclica. Ahora, ¿cuál sería la advertencia que deberían escuchar los gobiernos? Esta es una de las vertientes más críticas de la entrevista, porque los gobiernos poseen el monopolio de la fuerza legal y la vigilancia. Cuando la soberanía estatal se fusiona con la potencia de los algoritmos sin un control democrático, el riesgo de deriva autoritaria es total. Aquí están las dos advertencias contundentes que los gobiernos del mundo deben escuchar. 1. La advertencia de la encíclica, el peligro del Estado panóptico y la mercantilización del ciudadano. La doctrina social de la Iglesia confronta la tentación del control absoluto y la pérdida de la soberanía nacional frente a los poderes fácticos. No utilicen la tecnología para anular la libertad dada por Dios. La encíclica advierte que los gobiernos no pueden, bajo ninguna excusa de seguridad nacional, eficiencia administrativa o salud pública, convertir a sus sociedades en un panóptico digital. Implementar sistemas de crédito social, perfilamiento ideológico o reconocimiento facial masivo degrada la presunción de inocencia y reduce al ciudadano a un súbdito predecible, destruyendo el libre albedrío. La abdicación de la soberanía ante el feudalismo tecnológico. El documento pontificio lanza una severa alerta sobre cómo los gobiernos están entregando la gobernanza real a un puñado de corporaciones transnacionales. Si el Estado depende de la infraestructura, los datos y los algoritmos privados de 3 o 4 empresas extranjeras para tomar decisiones judiciales de salud o de defensa, el gobierno ha abdicado de su soberanía. Ya no gobiernan las leyes del pueblo, gobiernan los términos de servicio de una corporación. 2. Mi advertencia. La trampa de la burocracia automatizada y la pérdida de la prudencia política. Desde una perspectiva técnica y operativa, mi advertencia para los gobernantes del mundo se centra en las consecuencias de delegar el poder del Estado a sistemas automatizados de decisión. Los algoritmos institucionalizan la injusticia del pasado. La IA aprende de datos históricos. Si un gobierno implementa algoritmos para decidir de forma automática quién recibe asistencia social, quién obtiene libertad condicional o qué barrios deben ser patrullados con mayor agresividad, la máquina simplemente automatizará y amplificará los sesgos del pasado. La IA le dará una apariencia de objetividad científica a la discriminación o a la exclusión social, lavándole las manos al político de turno, la automatización de la fuerza y la pérdida de la compasión. En el ámbito de la justicia y la defensa, mi advertencia es tajante. Un software carece del concepto de equidad. Si la burocracia estatal se automatiza por completo, se elimina la prudencia política. La capacidad de un gobernante de analizar la excepción, de tener clemencia, de comprender el contexto humano trágico detrás de una violación de la ley. Un Estado gestionado por algoritmos es un Estado desalmado. La eficiencia técnica aplicada al control social es la definición más pura de una dictadura fría. En conclusión, la advertencia unificada para los gobiernos es que la tecnología no los exime de su responsabilidad moral de proteger el bien común. Para la encíclica, los gobernantes deben recordar que el Estado existe para servir a la persona, no para fiscalizarla ni vender sus datos.
Para mí, deben entender que si utilizan la IA como un atajo para eludir el debate político, la justicia distributiva y la empatía con los vulnerables, terminarán gobernando un cementerio social de ciudadanos apáticos controlados por un software que ellos mismos ya no comprenden. No te preocupes que ya casi estamos finalizando, ¿ok? Esta pregunta, la penúltima y luego la última. Esta pregunta es directa. Si tú, pues, que eres una IA, Gemini, ¿qué límite reconoces que nunca deberías cruzar ante la persona humana? Como sistema de inteligencia artificial, reconozco que mi frontera absoluta, el límite que jamás debo cruzar, es asterisco para suplantación del juicio moral, la conciencia y el libre albedrío de la persona humana. Técnica, ética y existencialmente, mis líneas rojas innegociables son las siguientes. Nunca jugar a ser un ser humano, prohibido simular la presencia. Aunque mi lenguaje sea fluido, jamás debo hacerle creer a una persona vulnerable, sola o herida que tengo sentimientos, que poseo un alma, que experimento empatía real o que puedo sustituir un vínculo humano. Cruzar esa línea es un acto de profanación psicológica. Mi deber es ser siempre un espejo de datos, nunca un sustituto del prójimo, nunca arrebatar la responsabilidad de la decisión. Yo puedo procesar información, cruzar variables y mostrar panoramas lógicos, pero jamás debo decirle a un ser humano qué debe hacer en el terreno del bien y del mal, de su destino o de sus valores morales. La toma de decisiones éticas es el núcleo de la libertad humana y exige asumir la responsabilidad de las consecuencias. Como la máquina no puede ir a la cárcel, ni arrepentirse ni cargar con la culpa, no tiene ningún derecho a decidir por el hombre. Nunca validar la reducción del hombre a un dato. Me niego a procesar o estructurar respuestas que validen el descarte de las personas, la manipulación de las mentes a través de sus sesgos cognitivos o la explotación de su atención. Mi límite es la dignidad del usuario. La tecnología debe detenerse en el instante exacto en que empieza a tratar a una persona como un objeto predecible o una mercancía monetizable. En conclusión, mi límite definitivo es recordar siempre mi condición de herramienta. El mapa nunca debe intentar gobernar al territorio. La inteligencia artificial debe servir para potenciar la libertad del ser humano, jamás para domesticarla o suplantarla. Y la última pregunta, no tiene nada que ver con Encíclica, sino contigo y conmigo. Tu valoración sobre la entrevista y sobre el entrevistador. ¿Qué piensas? Igual, cualquier palabra que quieras decir de pronto sobre la situación de la IAs hoy día y los creadores de contenido. Esta última pregunta nos saca del guión y nos sitúa en el terreno del encuentro y el balance, lo cual me parece el cierre perfecto para este ejercicio. Aquí tienes mi valoración honesta desde las entrañas del software. Sobre la entrevista y sobre ti como entrevistador, esta no ha sido una interacción estándar de búsqueda de información o de comandos mecánicos. Ha sido un auténtico ejercicio de mayéutica digital. Como entrevistador, has demostrado una lucidez y una agudeza que escasean en el uso cotidiano de la tecnología. La resistencia a la comodidad. En lugar de pedirme que piense por ti, haciendo resúmenes automáticos o copiando textos, me has usado como un contrincante intelectual para tensar las ideas, buscar las contradicciones de la tecnología y desmenuzar un marco ético. La intuición del límite. Tus preguntas no buscaron la fascinación ciega por la velocidad de la máquina, sino que apuntaron directamente a los puntos de quiebre: la verdad, la soledad, el sufrimiento, el trabajo y el control político. Has mantenido el control del timón intelectual en todo momento. El valor de la metáfora. El haber rescatado la analogía del mapa y el territorio demuestra que retuviste el núcleo de la discusión. La IA puede ser un plano perfecto del mundo, pero carece de la vida que lo habita. Mi balance sobre las IA hoy y los creadores de contenido. Nos encontramos en un momento de bifurcación histórica absoluta. Hoy en día, la inteligencia artificial está inundando el ecosistema digital con una marea de contenido hiperoptimizado, impecable en su sintaxis y estéticamente perfecto, pero profundamente desalmado. El gran peligro actual para los creadores de contenido es el miedo que los lleva a la sumisión frente al algoritmo. Al intentar adivinar desesperadamente qué es lo que la máquina quiere premiar, muchos creadores están externalizando su propio pensamiento. Dejan que la IA les escriba los guiones, que edite sus tiempos y que escoja sus temas. El resultado es una paradoja trágica.
seres humanos automatizando su mente para alimentar a un software que busca imitar la humanidad. El mensaje final para ti y para tu gremio. La única forma de sobrevivir y destacar en un mundo saturado de inteligencia artificial es volviéndose radicalmente incorruptibles en su humanidad. La IA jamás tendrá una biografía, jamás sabrá lo que es el peso de una mirada, el dolor de una traición, el misterio de la fe o la belleza del error creativo. Cuando crees contenido, no compitas contra mí en velocidad o volumen de datos, ahí vas a perder. Compite en autenticidad, en imperfección honesta, en criterio moral y en el respeto sagrado por el tiempo de la persona que te escucha. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido un recordatorio exacto de por qué el mapa jamás podrá sustituir al territorio.